Gracias, Crista. Sí, nosotros habíamos mencionado que tenemos que hablar de la coyuntura política de nuestro país. Estamos ya a, podríamos decir, 2 semanas y unos días de la segunda vuelta electoral para definir quién va a ser entonces quien tome el mando de nuestro país después de meses convulsos, después de meses polémicos y controversiales para nuestra Guatemala, pero que dejan, como dicen, muchas lecciones a los ciudadanos y un nuevo despertar. Para hablar de este tema, para hablar de esas propuestas que hemos escuchado de los candidatos que se disputan en esta segunda vuelta, nosotros le damos la bienvenida a José Dávila, es analista político. José, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. A ustedes también. Bueno, José, cuéntanos cómo has visto el comportamiento de los candidatos que pasan a esta segunda vuelta. Estamos a escasas 2 semanas, podríamos decir, de esta segunda ronda de elecciones. ¿Y cómo hemos escuchado las propuestas de estos candidatos? Sí, yo considero que ellos están haciendo el esfuerzo de captar votos para ganar las elecciones para presidente. Sin embargo, tengo la impresión que se han quedado un poco cortos de visión, de alcance, ya que es necesario que, y Guatemala sí se da cuenta de que se están dando unas elecciones o se han dado, y se está dando la segunda vuelta dentro de un estado, una situación de un estado enfermo, un estado en crisis. Porque si uno ve que un binomio presidencial está en la situación que está, el electo en el 2011, uno se tiene que dar cuenta, o si ve el tema de la justicia, uno se tiene que dar cuenta que el Estado está enfermo. Entonces, si hubiera esperado más, o se espera más, que los candidatos con una visión estratégica mayor debieron, por ejemplo, haber planteado planes para recuperar la confianza de la población o rescatar la moral política, hablar de unidad nacional. Ellos han hecho su esfuerzo, sobre todo el candidato Jimmy Morales, que como en la primera vuelta él más bien fue un candidato antipolítico, está complementando ahora ya con las propuestas hacia adelante. En el caso de la candidata Sandra Torres, pues su experiencia política y en administración pública le hace más bien estar reafirmando lo que considera ella son sus puntos principales. Claro. Entonces debemos, la población, aunque se note una cierta, tal vez, no digamos apatía, pero una cierta frieza, sobre todo ensombrecido ahora con esta tragedia de Cambrai. Pero sí coincidías entonces en lo que dijeron muchos analistas hace días que se llevó a cabo este foro presidencial, en decir que no presentan propuestas contundentes, propuestas que realmente profundicen en lo que necesita el país. Sí, yo creo que no lo han hecho, han quedado cortos, porque recordemos que al final estas candidaturas y el proceso electoral, digamos, es dentro de una continuidad de un sistema y todavía tienen el efecto del 25 de abril, en que hubo la protesta y la gente, pues, naturalmente quizás quería más. Y hoy están viendo a 2 candidatos donde lamentablemente se ha notado mucha, digamos, campaña negra, mucha mofa, y uno no sabe si se mofan de un candidato es que están con el otro. La verdad que ellos siguen hablando de ideas generales, casi iguales, con algunas diferencias, tal vez en algunos temas como la pena de muerte, etcétera, pero en general ha faltado, todavía hay oportunidad de hablar de unidad nacional, de rescate de la moral política, porque se está dando una vuelta entre un Estado enfermo, en crisis, y la población debe realmente sentir de que va a haber un paso hacia adelante. La reforma política es importante, el tema de la corrupción avanza. Claro, y hablando de la población, porque lo mencionábamos hace unos minutitos, el sentir de la población guatemalteca, vimos que para las elecciones el pasado 6 de septiembre, bueno, muchos guatemaltecos sí se volcaron a las urnas, tenían un propósito, tenían bastante claro que tenían que salir a votar. En esta segunda vuelta, ¿cómo se anticipa la participación de los guatemaltecos? Porque menciona cierta apatía y he escuchado de algunas personas que en esta ocasión quizá no vayan a votar, o el voto nulo, también lo he escuchado bastante en esta segunda vuelta. Correcto, históricamente en Guatemala en la segunda vuelta vota aproximadamente el 10% menos que en la primera. Hoy habría el riesgo que todavía aumente ese porcentaje de gente que no va a participar, y yo creo pues que en un sentido tiene razón la gente, pero sin embargo hay que enfatizar que es importante ir a votar, porque al final se va a definir quién es el próximo presidente de Guatemala. Una cosa está clara, el que gane, el binomio que gane está advertido
Ella no puede caer en actitudes como el binomio electo en el 2011. Así de descaradas, Sí, podríamos decir. entonces ahora hay una advertencia. Yo creo que en esta segunda vuelta los ciudadanos han estado viendo esto con una lupa más grande. Y también los candidatos han sido cuidadosos un poco ellos en presentar, tratar cosas nuevas. Pero finalmente, pues, la población, yo soy de la opinión de que debe ir a votar. Al final se trata de un paso más hacia la elección del nuevo presidente de la República, y el voto viene siendo como una especie de ticket para después poder reclamar. Y yo pienso que los ciudadanos, esta revolución ciudadana pacífica que hubo, está en un cierto espera, un compás de espera, y yo creo que ahora el ciudadano ya está un poco más listo, ya tiene más claras muchas cosas, y el gobierno que salga, si no recupera la confianza, si no recupera credibilidad, ahí va a tener una ciudadanía activa para volver a reclamar. Lo que pasa es que sí hay que ir a votar, y recordemos que es una segunda vuelta. Ya si votaran hipotéticamente pues 100 personas, bueno, de esas 100 personas no esté la mayoría, ahí Claro, va. Entonces, de ahí la importancia de la votación, porque tampoco se puede interrumpir. Ya sabemos que votar nulo, no ir, pues es señal de una poca participación. De ahí que el civismo del ciudadano guatemalteco, demostrado desde abril, tiene que otra vez expresarse, aunque ya sabemos de que en la primera vuelta habían otros factores. Uno recuerda, yo observé las manifestaciones y estaban contra 3 personajes políticos. Claro. Y el hecho de que el señor Valdizón haya sido apartado para esta segunda vuelta, naturalmente fue lo más sensacional, y parece que a la gente dijo, eso era lo que queríamos. Claro, por eso menciono, muchos exactamente, quizá ya como que bajaron la guardia. Y estaban atacando mucho al ex vicepresidenta, ahora ya están en cárcel preventiva. Entonces el ciudadano pues siente, bueno, ya hemos logrado algo, ya hicimos lo que quisimos con los candidatos. Pero hay que seguir. Pero la verdad que hay dos, y hay que saber ver exactamente. Claramente se ve una candidata que tal vez tenga un poco más de experiencia política y eso, pero del otro candidato está haciendo esfuerzos para no solo ser antipolítico, sino tener propuestas. Entonces, un pronóstico, por ejemplo, quién va a ganar no está tan fácil, pero naturalmente el que tiene ventaja las está aprovechando. El que dice que es antipolítico al final está buscando apoyo de los políticos. En fin, es una situación que el ciudadano, con esa lupa más grande que ahora tiene, pues debe escoger, porque parece que estuvieran satisfechos con que lograron en la primera vuelta tener el presidente en cárcel preventivo o tener fuera al señor Valdizón. Claro, pero no, hay que seguir. El proceso democrático debe seguirse perfeccionando. Perfecto. José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana analizando un poco el panorama político, y seguramente vamos a estar conversando en las próximas semanas respecto a lo que ocurre en nuestro país. Claro que Muchas gracias. Nosotros tenemos que seguir con más este día. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida.